Eh, abuso en la cena del Señor. Abuso en la cena del Señor. Y traemos este tema porque vamos a participar de la mesa del Señor. Vamos a participar, dicen algunos hermanos, de la Santa Cena. Pero esa expresión así, la Santa Cena, no aparece en la Biblia. Solamente aparece la Cena del Señor. ¿Sí está conmigo? Y quiero pedirle por favor que si trajo su Biblia o por ahí tenemos 1 Corintios capítulo 11 versículo 17, ¿verdad? Dice: pero al anunciaros esto, ¿sí está leyendo conmigo? 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Oiga, ponga atención, ponga cuidado a lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque no se reúnen, no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. ¿Leyó conmigo? Dice el apóstol Pablo, porque no se congregan para lo mejor. Quiere decir que hay dos tipos de reuniones: los que se reúnen para lo mejor y los que se reúnen para lo peor. Los que se reúnen para lo bueno y los que se reúnen para lo malo. ¿En cuál grupo estamos nosotros? Y por favor ponga mucha atención a lo siguiente. La cena del Señor no se trata de un evento religioso. Casi siempre, todos los domingos que nos toca participar de la cena del Señor, lo estoy diciendo. No se trata de un evento religioso, sino que es algo muy sublime, algo muy espiritual, donde tenemos el privilegio de participar del vino y del pan, que más adelante yo le voy a explicar qué es lo que representan. El vino representa la sangre de Jesucristo y el pan representa su cuerpo. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. Nos limpia de todos nuestros pecados. Es más adelante le voy a explicar, si nos da tiempo, también nos sana de toda enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted vino enfermo hoy? ¿Usted vino con una dolencia? Si usted vino y cree en la sangre de Jesucristo, usted va a salir sano de este lugar. Usted va a salir cambiado de este lugar. Y además participamos del pan que representa, como les decía, que el pan que representa su cuerpo, que fue molido, que fue triturado, que fue golpeado, que fue por todas nuestras rebeliones. Y cuando estamos hablando de la cena del Señor, también debemos saber que Dios, Jesucristo, instituyó dos ordenanzas para su iglesia. ¿Cuáles son? La primera es el bautismo. A propósito de bautismo, estamos planificando ya un bautizo para el próximo mes. Si usted no se ha bautizado, yo le invito para que lo pueda hacer. Instituyó grandes ordenanzas: el bautismo, y la otra ordenanza es la cena o comunión con el Señor. Y aprovecho para recalcar lo siguiente: estas dos ordenanzas o estas dos cosas no son opcional para el cristiano nacido de nuevo, son una orden. A lo mejor usted dice: hermano, tengo 5 años de ser cristiano y no me he bautizado. ¿Por qué? Porque el bautismo no salva, sí es cierto, pero es un paso de obediencia. Si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Sí está conmigo? No es opcional, sino que es un mandamiento. Y vean lo que dice rápido un texto muy conocido, Mateo capítulo 28, versículo 19. Usted se lo debe saber de memoria. Por tanto, id y hacer discípulos. Hay que ir y hacerlo, no están hechos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Creyentes o discípulos? Hay una diferencia entre el creyente y el discípulo.
Porque cree, todo el mundo cree, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero el discípulo es diferente. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en Mateo 28, 19. Versículo 20. Esta parte, este versículo casi no se lee, porque casi nadie quiere hacerlo. Enseñándoles, ¿a cuánto les gusta enseñar? Para poder enseñar necesitamos aprender. Por eso también les invitamos, porque próximamente vamos a estar reactivando las escuelas de discipulado. Hermano, es que yo ya me sé todo. Mire, hermano, no soy orgulloso, porque estamos cambiando todo el pensum, si le podemos llamar así. Son diferentes. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Si usted nota, al hablar de la gran comisión, estos dos conceptos van pegados, van de la mano, no se puede separar. El bautizo y el discipulado. Usted no me diga que es discípulo de Jesucristo si no se ha bautizado. Usted no me diga que es discípulo de Jesucristo si no ha tomado con mucha responsabilidad su llamado. Un dato muy triste de la iglesia, porque comenzamos con 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. Quiero dar un dato muy triste de la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad portuaria. ¿Cuántos conocen una ciudad portuaria? Corinto, nosotros tenemos también en Nicaragua un puerto llamado Corinto. Entonces, en los puertos hay mucha corrupción, hay prostitución, hay tráfico de drogas, hay de todo. Pues Corinto, donde estaba esta iglesia, no era la excepción. La iglesia de Corinto estaba caracterizada por ser una iglesia mundana, por ser una iglesia carnal. Y Pablo estaba preocupado. Pablo tiene que escribirle inclusive 2 cartas a estos hermanos, porque estaban haciendo cosas que la palabra no los mandaba a hacer. Y todos querían, por ejemplo, hablar en lengua, y no está mal. Pero al final de cuentas, como la hermana Katy hablaba en lengua, entonces venía la otra hermana y decía, no me la va a ganar. Y yo también me suelto. Y todos querían interpretar. Y el otro decía, él interpreta o él interpreta, yo también voy a interpretar. Dice que caían al suelo, que gritaban, se golpeaban y hacían sanganar. Con respecto a este tema, yo quiero decirles lo siguiente. A mí me parece que donde esté el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Y donde esté el Espíritu Santo, hay control de las cosas. Yo no puedo entender cómo alguien que dice que está tomado por el Espíritu Santo se pegue contra las paredes. Si el Espíritu Santo no nos va a mandar a hacernos daño, o que golpea al otro pues eso pasaba en la iglesia de Corinto. Estaban en pecado, estaban haciendo las cosas que desagradaban a Dios, pero querían aparentar. Y miren qué bonito, querían profetizar. Y cuando como no era una revelación de Dios, ellos inventaban. Y dice el Señor tal cosa. Yo conozco gente que constantemente dice el Señor me dio una palabra. Si Dios no le da una palabra para alguien, no lo diga. Hay de aquel que dijo que Dios habló y Dios no ha dicho nada. Y el apóstol Pablo dice, volvamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, porque el apóstol Pablo le dice, en esto no los alabo. ¿Y por qué dicen esto no los alabo? Porque en el versículo 2 él los estaba alabando. Y dicen, esto no los alabo, no los puedo felicitar, no los puedo elogiar. La palabra alabar significa felicitar. Están haciendo bien las cosas. Significa elogiar. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, porque no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Usted y yo, cuando nos reunamos, debemos reunirnos para lo mejor, para estar en armonía, para estar en coinonía, para amarnos los unos a los otros,
independientemente cuál sea mi carácter, mi temperamento o el temperamento del otro hermano. La palabra del Señor dice que nos aprendamos a soportar los unos a los otros. ¿A cuánto le gusta que lo soporten? ¿Pero a usted le gusta soportar? No nos gusta. Pero entonces, si nos estamos reuniendo para eso, nos estamos reuniendo para lo malo. ¿Para qué se congregaban? Y aquí el apóstol Pablo va a comenzar a mencionar una serie de irregularidades que los hermanos de esa iglesia de Corinto estaban cometiendo con respecto a la cena del Señor. Por eso quise tocar algunas cosas, porque ahí viene la cena del Señor, yo no voy a participar, yo sí lo voy a hacer. Es que si no participo de la cena del Señor, entonces la gente va a decir que ando mal, porque estamos más interesados en lo que dice la gente que en lo que dice Dios. Y les voy a pedir un favor, los servidores, si alguien no va a tomar la cena, quédese callado, porque cada quien debe probarse cómo está. ¿Sí está conmigo? Y les dice el apóstol Pablo que en vez de que se reúnan para lo mejor, o sea, para la edificación, lo hacían para murmurar, para criticar, para tantas cosas. Y habían, mire, lo más triste, que habían convertido la cena del Señor en orgías, en borracheras, en bacanales, igualito a una fiesta mundana. ¿Usted conoce algún lugar donde no se toma el vino, sino se toma otra cosa? ¿Sí? Yo conozco un lugar donde cuando se participa de la cena del Señor no se hace con vino, se hace con etiqueta negra. Sí, de verdad. Esta iglesia se había convertido en una iglesia que parecía una discoteca. Todo el mundo quería hacer lo que se le antojaba. Y dice, en primer lugar, el primer abuso, está diciendo el apóstol Pablo, el primer abuso que nosotros podemos ver ahí es que estaban haciendo división. Usted está leyendo 1 Corintios capítulo 11, versículo 18, el versículo que sigue, dice, pues en primer lugar, lo primero en el listado que Pablo les quiere decir es, pues en primer lugar, cuando ustedes se reúnen como iglesia, ¿para qué nos reunimos? ¿Cómo nos reunimos? Como iglesia. Mire, un día yo estaba escuchando, y ese es mi propio concepto. Usted puede tener el suyo, los otros hermanos tienen su propio concepto, pero yo creo que la cena del Señor no la podemos hacer de manera virtual. ¿Cuántos dicen amén? Sí podemos predicar, sí podemos dar una clase, pero dice la Biblia en este texto que está diciendo el apóstol Pablo, en primer lugar, cuando ustedes se reúnen como iglesia, necesitamos reunirnos como iglesia para poder tomar la cena del Señor. Oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo porque los conozco, dice Pablo. La palabra división viene de dos visiones. Unos decían que era necesario hacer esto y los otros decían que era necesario lo otro, y cada quien comenzó a hacer su propio grupo. Unos que decían que incluso comenzaron a criticar a Pablo. Pablo ya está viejo, Pablo no sabe cómo son las cosas, y mire, se levantó la iglesia. Dice Pablo que en primer lugar, cuando ustedes se reúnen como iglesia, escucho que hay divisiones. Y Pablo dice, en parte lo creo. No lo creía todo, Pablo, porque uno no se debe dejar creer de todo. Uno necesitamos investigar. Y cuando dice se reúnen como iglesia, en ningún momento el apóstol Pablo está diciendo o se está refiriendo al local, al edificio. ¿A quién se refiere? A cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Cristo pagó un precio por cada uno de nosotros, derramó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Se está refiriendo a las personas. Y Pablo sabe que hay un problema en esa iglesia, pero no es con el local, sino con las personas. Existen ministerios que son muy bonitos, que tienen mucho lujo,
Pero le quiero decir lo siguiente: viven en pleitos, viven en contienda, que este ya se me va a ir arriba, que este aquí, viven en discusiones cada vez y cuando. Como dice el dicho mundano, viven como perros y gatos. ¿La iglesia del Señor se puede reunir en el parque? ¿Sí o no? Nosotros no podemos congregar en cualquier lugar porque somos la iglesia del Señor. En el mercado, sí nos podemos congregar. En la cancha, sí nos podemos congregar. Porque la iglesia es la reunión de un grupo de personas que han sido redimidos por la sangre, limpios con la sangre de Jesucristo. Si nosotros queremos y aspiramos a tener un bonito local, edificio, pero lo más importante es que nosotros entendamos de qué se trata la iglesia de Jesucristo, que nos podamos amar los unos a los otros. Debemos saber que donde quiera que nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús, ahí está Él. ¿Sí está conmigo? ¿Sí está conmigo? El problema serio con esta congregación es que comenzaron, repito, a formar grupitos. Es que yo me llevo mejor con la hermana Salvadora y entonces me voy a reunir con la hermana Salvadora, y yo me voy a reunir con la hermana Katy, yo me voy a reunir con la Rosita, y es que nosotros nos llevamos mejor porque esa es mi mejor amiga. Y sí está bueno, sí está bonito, pero comenzaron a hacer grupos, comenzaron a dividir la iglesia. Yo me llevo mejor con el hermano tal. Es más, nosotros nos reunimos para compartir una sopa, para compartir un cafecito. ¿Sí me estoy explicando? Y no nos queremos juntar con los otros grupos porque aquellos no saben nada. Cuando eso sucede en la congregación, hay que tener cuidado porque la iglesia se está dividiendo. Yo soy el mejor, entonces aquí estamos los mejores, y en este lugar estamos los intelectuales, y en este lugar que se hagan mejor los que no son intelectuales, aquí que se hagan los que vienen en carro, y aquí se hagan los que no vienen en carro, los que vienen en bicicleta aparte. ¿Sí me explico? Esa no es la iglesia de Jesucristo. Esa no es la iglesia del Señor. Jesucristo no derramó su sangre en la cruz del Calvario por una iglesia así. Que no me diga amén. Que usted diga, yo tengo con este. Sí, yo sé que con algunos hermanos uno se siente mejor, pero eso no puede dar pie a que nos dividamos. Nosotros somos los mejores. Este grupo es el mejor. Hay competencias que pueden ser sanas, ¿verdad que sí? Y nosotros necesitamos unirnos cada día, porque las personas nuevas están viendo esa situación, y entonces, como cada quien ya tiene su grupo, y eso era lo que pasaba en la iglesia de Corinto, como cada quien ya tiene su grupo, entonces este agarraba su grupo, este agarraba su grupo, el otro agarraba su grupo, y el nuevo solo se quedaba viendo, miren. ¿Y yo a cuál pertenezco? Y entonces lo chequeaba. Entonces, como vino en la camioneta, entonces que se haga al lado de los de la camioneta. Ese vino a pie, entonces iban con los de a pie. Cristo no murió en la cruz del Calvario por eso. Por eso dice el apóstol Pablo, le dice a los corintios: ustedes se reúnen para lo peor, no para lo mejor. La cena del Señor no tiene que ver solamente con recordar el sufrimiento, la muerte, crucifixión de Jesucristo, sino con la coinonía que nosotros podamos tener, que nos podamos amar los unos a los otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos une independientemente de. ¿Sí me explico? No es solamente para recordar su muerte, sino para que como cuerpo del Señor estemos unidos siempre. ¿Cómo debe estar el cuerpo de Cristo? Unido. No puede estar un pie por aquí y el otro pie por allá, y un brazo por el otro y el oído por otro lado. Tu problema debe ser mi problema debe ser el tuyo, que nosotros nos podamos ayudar los unos a los otros.
Que nos podamos exhortar los unos a los otros. El problema es que ahora la palabra exhortación la han tergiversado y creen, dicen, le pegué una exhortada que lo dé nuevecito. Exhortar significa aconsejar, corregir, conducir, animar, arengar, levantar. ¿Sí está conmigo? Yo digo, algunos, y con todo respeto, están, como le decía al inicio, queriendo hacer inclusive la cena del Señor de manera virtual. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, y ahí viene el apóstol y hace una pregunta. Escuchen. Viene la pregunta. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo la que? La comunión de la sangre de Cristo, la coinonía, el compañerismo. Que nosotros nos podamos sentir en familia, y nosotros siempre decimos, y espero que se cumpla eso, y les pido sus oraciones, y hemos dicho, en el remanente somos una familia. Lógicamente en la familia hay de todo, hermano. ¿Verdad que sí? Hay unos que son, pero nos queremos, al final de cuentas nos queremos. Y así debe ser. Y queremos en este ministerio ser una gran familia. Independientemente de. Y dice, el pan que partimos, viene la pregunta, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Que podamos sentarnos a participar. Como les decía, si usted hace una sopita, invite a un hermano. Invítelo. Cafecito. Invítelo. Coinonía. Versículo 17. Siendo uno solo el pan. ¿Cuántos pan son? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El apóstol Pablo está diciendo que aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo. Debemos de estar unidos, acordándonos de los presos como que si estuviésemos presos juntamente con ellos. De los necesitados, que nos acordemos como que si estuviésemos necesitados igualmente. Esa era la iglesia primitiva. Debemos saber que si estamos marginando a las personas por estar haciendo grupitos, estamos haciendo acepción de personas. Estamos haciendo acepción de personas. Formamos grupos de los que son blancos, de los que son negros, de los que son altos. Yo pertenezco al grupo de los chaparros y panzones. Pero no podemos seguir haciendo acepción de personas, porque el Espíritu Santo se contrista, se duele, y comienza el desorden en la iglesia. Hermano, y entonces eso de las redes. Próximamente vamos a tener también una conferencia para parejas. Recuerden que hemos estado teniendo mensual una conferencia. Tenemos red de jóvenes, estamos trabajando, pero eso no nos puede dividir, porque entonces los jóvenes ahora agarran un tuco, entonces el otro aquí, y entonces ahora aquí que nadie se meta. Somos un solo cuerpo. ¿Sí me explico o no me explico? Es que las mujeres, nosotros somos las mujeres, somos los hombres somos un solo cuerpo, somos un solo ministerio, somos un solo remanente. Dios nos llamó para una sola visión. ¿Sí me explico? Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos, estar atentos, estar dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad trae paz, tranquilidad, gozo, alegría. Necesitamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantener esa unidad.
Hermano, pero es que yo no aguanto, no soporto al hermano tal. Hace todo lo que esté a tu alcance para mantener esa unidad. Cerrando todo por ti, que el diablo quiere abrir. Y eso va a traer paz dentro de la iglesia. Filipenses capítulo 1, versículo 27, rapidito, Frank, por favor. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Cómo nos vamos a comportar? Como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que yo vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes. El apóstol Pablo dice que oiga un buen testimonio, que oiga cosas buenas, no cosas malas. Dice, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio. ¿Cómo vamos a combatir? Unánime, juntos, en unidad. Pero por un lado la hermana Katy, por otro lado la hermana Salvadora, por otro lado la pastora Anielka, por otro lado la Rosita, por otro lado yo, y entonces que el enemigo va a estar sentado en la iglesia. Unánimes, firmes, por la fe del evangelio. Debemos de estar todos firmes y juntos en un mismo espíritu, en una sola visión. Un solo bautismo, una sola fe. Todos vamos empujando la carreta. ¿Sí me estoy explicando? Hermano, pero es que este no le empuja, ayúdele. Y cuando le enseñemos, entonces va a empujar la carreta. 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. Encontramos el segundo abuso. Se estaba engañando solo. Y no hay cosa más terrible que engañarse solo. Tengo un concoño que dice, el burro que se enreda solo se ahorca. Se estaban engañando. Yo creía que estaban haciendo lo mejor. Cuando pues os reunís vosotros, esto es a comer la cena del Señor. Se reunían a tomar la cena del Señor, no lo estaban haciendo correctamente. No era para recordar la muerte, sacrificio y todo lo que pasó Jesús. Porque se había convertido, repito, en una fiesta mundana. Porque estaban divididos en grupos. Pregunto, si hay grupos dentro de la iglesia, ¿usted cree que el Espíritu Santo se mueve? ¿Cómo debemos de estar para que el Espíritu Santo se mueva? Juntos y unánime. Pero ellos tenían cada quien su grupo. Y el Espíritu Santo no se movía. Ellos marginaban a la gente de más baja categoría. Ellos hacían acepción de personas. La iglesia del Señor Jesucristo debe estar basada en relaciones. Y en buenas relaciones. ¿Sí está conmigo? Buenas relaciones entre cada uno de nosotros. Si entre nosotros los miembros de la congregación no tenemos buenas relaciones, pertenecemos a cualquier tipo de organización menos a la iglesia de Jesucristo. ¿Sí está conmigo? Necesitamos seguir el ejemplo de la iglesia primitiva. ¿Cómo vivía la iglesia primitiva? ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos? Y ahí voy a ir corriendo a varios versículos que tengo. Hechos capítulo 2, versículo 44. Hechos 2:44 dice que todos los que habían creído estaban ¿cómo? Estaban juntos. ¿Cuántos han creído aquí? Pues tenemos que estar juntos. Y tenían en común todas las cosas. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Yo no le estoy diciendo que tienen que ir a vender su carro, su finca, su casa. No. Versículo 46. Y perseveraban, ¿cómo? Primero dice que estaban juntos. Ahora dice que estaban unánimes. Podemos estar juntos, pero no unánimes. Como dice el dicho mundano, juntos pero no revueltos. Lo mío es mío y lo tuyo, si puedo agarrarlo para mí, también es mío.
Dice, y perseverando unánimes cada día, ¿a dónde? ¿Se veía que no tenían problema para ir a la iglesia? Y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nadie estaba diciendo, míralo, nunca trae nada, nunca pone nada, pero él primero en comer. Nadie dice sencillez de corazón. Qué bonito, ¿verdad? Aunque algunos pues ya se ven acostumbrados y todo. Estaban de Damián hasta Cahualinca. Hay algunos cristianos que solo les gusta que les dame. ¿Verdad? Dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y cuando pasa que estamos juntos, que estamos unánimes, que comemos, que participamos todos juntos con sencillez, con alegría y sencillez de corazón, sin estarnos viendo en nada, entonces el Señor se va a encargar de añadir a la iglesia lo que deben de ser salvos. Pero es que hago, y hago esto, y hago lo otro. Pues no lo haces con sencillez, dice. Con sencillez de corazón. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Cuántos son iglesias del Señor aquí? Hermano, pero es que aquí no dan comida. Aquí vamos a dar la comida espiritual. Si hay, comemos. Si no hay, no comemos. Pero eso no nos puede dividir. Y si hay, vamos a comer todo. Y cerramos la puerta y comemos todo. Tercer abuso que se estaba cometiendo en la iglesia de Corinto: el abuso del egoísmo. Miren, conozco muchos cristianos que son egoístas, solo primero ellos, después ellos, por último ellos, y si solo un poquito, también ellos. Solo para ellos. Miren lo que dice el versículo 21, 1 Corintios 11, 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Le tengo una noticia. Lo que comenzó a ocurrir es que cuando se reunían para celebrar la cena del Señor, los que tenían mucho dinero llevaban bistec, llevaban pollo rostizado, parafaseando un poco, llevaban una comida muy rica, muy sabrosa, llevaban Gatorade, llevaban pau, llevaban comida riquísima. Pero como ya estaban sectorizados, ya estaban en grupo, entonces los de bajo categoría seguro llevaban su tortillita con queso, su gallo pintito, su gallo pintito, su quesito allí, ya por último frito. Pero la noticia que les tengo es que también llevaban su tibaye, porque se armaban borrachera. Y ese era un abuso que se estaba cometiendo. Los pobres llevaban una comida sencilla. Y la idea de la cena del Señor es que tuvieran comunión unos con otros, pobres con ricos, juntos. Pregunto, ¿en el cielo habrá dos lugares, donde van los ricos y donde van los pobres? Solo lugar. La idea es que en ese tipo de celebración estuvieran juntos judíos y gentiles, intelectos y no intelectos, ricos y pobres, adultos y niños. Así debe reunirse la iglesia del Señor. Si hay que ayudar al ministerio de los niños, le ayudamos al ministerio de los niños. Si hay que ayudar al ministerio de los jóvenes, lo hacemos. Si es de las mujeres, lo hacemos. La escuela, lo hacemos. Porque es un solo ministerio. ¿Sí me estoy explicando? Y porque estaba sucediendo eso, entonces comenzó un desorden en la iglesia. Cada quien de verdad llevaba su botella de licor. Y seguro unos llevaban, ustedes conocen mejor de whisky, Johnny Walker, Chivarriga. Y el otro a lo mejor llevaba cañita. Pero se armaba una borrachera. Y ya no era algo espiritual, sino mundano. Y por eso es que el amor de muchos en esa iglesia se estaba enfriando. Porque miraban las cosas y venía el nuevo y dice,
No, aquí no es así, aquí no hay amor. Aquí tienen un vulgareo. Aquí hacen cosas que contristan al Espíritu Santo. Porque miraban que el que tenía más comía más. Y el que tenía menos, comía menos. Como dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre, quedó con hambre porque tal vez no llegó, no tenía trabajo, no tenía comida. Y aquellos, mire, aquellas comelonas, claro, entre ellos mismos, se adelanta a su propia cena. Cuarto abuso, el abuso de la santidad en la iglesia. Versículo 22. Ahí viene una pregunta. Versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? Si vas a hacer eso, mejor hacerlo en tu casa. Ahí te comes hasta que te sacies, bebés guaros, sigue aquí, pero no como una justificación en la cena del Señor. O menospreciáis a la iglesia de Dios. Estaban menospreciando la iglesia del Señor, porque estaban haciendo acepción de personas. Si alguien menosprecia a uno de nosotros, no nos menosprecia a nosotros, menosprecia a la iglesia del Señor. Porque usted y yo somos parte de la iglesia del Señor. Porque cualquiera dice que haga algo a uno de estos pequeñitos, no se lo hace a él, me lo hace a mí, dice Jesús. A lo mejor se burlan de usted y dicen cosas, pero no es contra usted, es contra el Señor Jesús, es contra su iglesia. Y Él compró con sangre su iglesia. ¿Sí está conmigo? O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Porque no tienen nada, los mirá así como animal raro. ¿Qué os diré? Os alabaré. Los voy a felicitar por eso. Les voy a aplaudir por eso. En esto no los alabo. Están reprobados. Menospreciáis la iglesia del Señor. Habían convertido la iglesia en un centro de diversiones. Mire, yo conozco ministerios donde meten motos y hacen competencias adentro y hacen, mire, unos bailes que parecen palemario. Hermano, pero ahora usted vino muy santulón. No, pero es que no podemos menospreciar la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y hacen de todo entretenimiento. Menos predicación de la palabra del Señor, menos hablar de la santidad. El tercer abuso, o este abuso, es que menospreciaban la iglesia del Señor. Habían convertido la iglesia del Señor en una discoteca. ¿Usted no ha visto algunos ministerios donde, no sé, ¿sí? ¿Está malo? No, yo no sé, pues, pero no sé cuál será el. Y Pablo les dice, ¿por qué no hacen esos bacanales mejor en la casa? ¿Por qué no hacen esos bailongos en la casa? Porque les voy a decir una cosa, si ellos estaban tomando licor, porque dice que ellos participaban, comían, pero también bebían, pero ya no era vino, sino que era licor. Alguien con 3 tragos entre pecho y espalda ya se pone como a medio bailar, ¿o no? ¿No se acordaba así? Y ya le dice a la hermana, bailemos, le dice. Ya comienza el bailongo. Y ya habían convertido en discoteca. Lo segundo que hacían era avergonzar a los pobres. Estaban por estatus social. Y yo me he preguntado, ¿qué pasaría si a ese lugar hubiera llegado una prostituta? Sí sabemos, ¿verdad? Porque recuerde aquella prostituta que llegó a la casa de Simón, fue uno de los fariseos, y estaba adorando al Señor y estaba ungiendo los pies del Señor, y decía el fariseo, ¿qué clase de profeta es este? Si supiera con qué tusa se está rascando. Pregunto, ¿qué pasaría si aquí viene una prostituta con su traje
con su uniforme de trabajo. ¿Cuál es su uniforme de trabajo? Descotada, faldita chinga. Yo me imagino que algunos se van a apartar y van a decir, me puede contaminar. ¿Por qué? Si Jesús se relacionaba con prostitutas, ¿con quiénes se relacionaba Jesús? Con ladrones, con delincuentes. Yo estoy hablando que viene por primera vez. No le estoy diciendo que ya tiene 6 meses, 8 meses en la iglesia. No, ya tiene que ponerse otro uniforme. Pero en la medida en que nosotros le vamos enseñando la palabra, quien cambie la palabra, quien transforme la palabra, quien redarguye el Espíritu Santo, el que convence de pecado al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros queremos convencer a la gente y nosotros no vamos a convencer a nadie, hermano. Altavoz, porque vos lo vas a convencer, estás equivocado. El que convence es el Espíritu Santo. Él es el que redarguye. ¿Qué pasa si viniera un joven con cabello largo, aretes y puro tatuaje? Y entonces viene el hermano Enoc con sus diáconos ahí afuera y dice, aquí no puedes entrar porque aquí estamos solo los santos y lo más santísimo. Y entonces ese día el hombre quería buscar el Señor, se fue desanimado, y le pasó algo y se murió y se fue sin Cristo. ¿Sí está conmigo? La iglesia del Señor es otra cosa, hermano. La iglesia del Señor no es un club. Es algo diferente, tiene que ver con relaciones, tiene que ver con coinonía. Nosotros como iglesia del Señor no estamos para juzgar a nadie, pero muchas veces nosotros nos hemos convertido en jueces, en chequeadores, y de repente quisiéramos andar un demoniómetro. 25 demonios. Solo lo que nos toca es orar y tener misericordia por los que se pierden. Bueno, pero es que me va a contaminar. Cuidado, vas a orar por esa prostituta o por ese homosexual, porque te va a contaminar. ¿Quién le contó esa nueva doctrina? Si el Espíritu Santo está en nosotros, estamos bien. Es que dice, es que por aquí se viene el demonio ese. No es cierto, hermano. De contaminar, no es cierto. Nadie nos ha puesto para estar juzgando a nadie. Desgraciadamente en la actualidad hay muchos ministerios que hacen acepción de personas. Atienden mejor al que tiene más. VIP, la silla de adelante. Y ponen rótulo y dice, aquí se sientan los que... Y de este otro lado los que... Y allá al otro lado los que... Hasta rótulo ponen. Somos un solo cuerpo. Cristo pagó el precio por el que tiene $100,000 como el que no tiene un solo dólar. Amén. ¿Sí me estoy explicando? La iglesia de Jesucristo no tiene que hacer acepción de personas. La iglesia de Jesucristo ha comenzado, así como la iglesia de Corinto, a marginar a la gente. Y eso les hace daño. Los menosprecian. Y no pueden entrar porque aquí solamente pueden estar los cabezones, los de la cúpula, los que están a la orilla del pastor, porque los otros ya no se pueden acercar. Y de repente hay que hacer audiencia, hay que poner alfombra. Si en aquel día todos vamos a estar en el mismo lugar, ¿por qué es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta por todo lo bueno y por todo lo malo que hayamos estado? Haya predicado yo 1000 veces en este lugar y usted ni una sola vez, ahí vamos a estar los dos. No podemos hacer acepción de personas. Santiago capítulo 2, versículo 1. Vamos volando. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin, ¿qué? Sin acepción de personas. Versículo 2.
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con una ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, ¿entran dos? Uno que anda con una gran pulsera, un gran anillo y un maquinón ahí parqueado y se saca la cartera. Pero entra alguien que anda roto. Miré lo que dice el versículo 3. Y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en este buen lugar. Y decís al pobre: estate aquí de pie, no hay silla para vos. O siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Se da cuenta que nos convertimos en jueces? Mire lo que dice el versículo 5. Hermanos míos amados, miren cómo se dirige el apóstol Santiago. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Si Dios los eligió, a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros, dice el versículo 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimís, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Mire, los agarran los ricos y los golpean duro, y los agarran también ustedes y los golpean duro, los van a volver locos. Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Versículo 9. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado. El que hace excepción de personas está en pecado. El que prefiere a los que usan un tipo de perfume, yo ni perfume uso, pero yo sé que Dios me quiere. Pero es que estos que usan este tipo de perfume, y estos que usan 7 machos, y estos que usan, a los dos nos ama igual Dios. Ay, si te echa priantina para mí, o te echa un gel, igual, igualito. ¿Sí está conmigo? 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que yo les estoy hablando fue una enseñanza de Dios. Y lo que les voy a enseñar en este momento es una enseñanza que también he recibido de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pablo les dice: yo recibí eso del Señor y eso es lo que les enseño. Y comienza, en estos dos versículos que acabamos de leer, comienza a recordarles aquel momento cuando estaban en el aposento alto, cuando Jesús estaba con sus discípulos, con sus 12 discípulos. ¿Recuerdan la última cena, una noche antes de ser arrestado, de ser entregado por Judas? La víspera de la crucifixión. ¿Cuál es el significado del pan? Yo le dije que le iba a decir. En ese momento Jesús dice, después de haber dado gracias, tomó el pan y le dice a los discípulos: oiga, toma el pan, ponga atención a eso, toma el pan, da gracias al Señor y le dice a sus discípulos: tomen, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Los discípulos no entendieron. Los discípulos no sabían lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos? Físicamente es necesario que mi cuerpo sea partido, destrozado, triturado, golpeado, vituperado, para que yo pueda ir a la cruz del Calvario y ustedes puedan recibir salvación y vida eterna, para que puedan heredar las promesas. Amén. Es necesario que mi cuerpo sea triturado. Cuando usted come el pan,
O cuando usted come el pan físicamente, usted lo tiene que masticar, usted lo tiene que triturar para que pueda ser nutriente a nuestro cuerpo. El pan es vida, el pan es necesario. Es tan importante el pan que Jesús en el Padre Nuestro incluyó y dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una necesidad que tenemos todos los días. Debe ser triturado. Igualmente Cristo, antes de que Él pueda alimentarnos espiritualmente, tenía que ser triturado, tenía que ser partido, tenía que ser destrozado, tenía que ser golpeado, latigado, desfigurado. Lo escupieron. Preciosa sangre que mi vida cambió. Y la cena del Señor es para recordar profundamente todo el sufrimiento de Jesús por nosotros. Y no solamente tenemos que hacerlo porque es que se hace el primer domingo de cada mes, como algo mecánico, como algo tradicional, como algo que, y si no se hizo la cena del Señor, ¿para qué? Necesitamos saber. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Está hablando que la copa representa un nuevo pacto. Recuerde que Dios hizo pacto con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, pero ese pacto no incluía a las naciones vecinas. Tenía que morir Jesús, tenía que ir a la cruz del Calvario, tenía que derramar su sangre para que ellos fueran incluidos en el nuevo pacto. Si Jesús no hubiera ido a la cruz del Calvario, ni usted ni yo tuviéramos derecho a ese pacto. No podríamos entrar a ese pacto. La copa es el nuevo pacto, ahora en el Nuevo Testamento. Y ese nuevo pacto debía ser sellado, debía ser firmado con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesús. Ya no se podían usar toros, la sangre de un toro, no se podía usar la sangre de los palominos, no se podía usar la sangre de un cordero, porque dice la Biblia: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Se necesitaba que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Eso representa. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí aparece la palabra anunciar. Casi no puedo, yo les he dicho, pronunciar el griego, pero esta palabra me llamó la atención porque es del griego anunciar, es del griego katangelo, que significa declarar, proclamar, predicar. Cuando usted y yo estemos participando de la cena del Señor, es para anunciar, es para proclamar, es para predicar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, y para recordar su muerte y que Él viene pronto. Catangelo. Al participar de la cena del Señor, eso es lo que estamos haciendo. Versículo 27. De manera que oiga, ponga atención a esto. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come, dice el versículo 29, quiero ir volando. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aparece una palabra indigno. También aparece en el griego lo que significa anakios, que significa sin respeto, sin honra, sin reverencia. Si usted y yo tomamos la cena del Señor de manera superficial, sin discernir, es posible que podamos acarrear juicio.
Hermano, no puedo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si usted y yo hemos fallado, hoy es un día muy especial para que se pruebe, para que nos probemos, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya murieron. Muchos se han debilitado, están sin energía. Hay muchos que necesitan ser libres de enfermedades. Por eso yo le decía, ahora que participemos 5 minutos, vamos a participar de la cena del Señor. Si usted vino enfermo, va a salir sano. Hay muchos que están enfermos dentro del pueblo del Señor. Se hacen todo tipo de exámenes. Yo no estoy hablando en el remanente, yo estoy hablando en la iglesia en general. Se han hecho exámenes, se hacen otro examen, se hacen otro examen y no le sale nada. Pruébese, dice el Señor. Tal vez un pecado que está oculto, que no ha sido confesado. Que no ha sido confesado. Póngase de pie.